Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpen la demora, por favor, estaba arreglando mis papeles de trabajo acá. Mi mesa de trabajo se desorganiza después que preparo las clases, así que estaba poniendo un poco de orden aquí. ¿Me pueden escuchar todos? ¿Bien? Ya. ¿Pueden escucharme todos bien? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Alguien puede decir algo? Quiero ver si los puedo escuchar también a ustedes. Hola, profe. Ah, ¿qué tal? Ya. Gracias. Muy Buenas bien. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a entrar en sintonía entonces para poder continuar nuestro tema. Y de repente, por favor, les voy a pedir un pequeño favor. De repente voy a tener que terminar un poco antes. Pero vamos a avanzar por lo menos la primera hora, un poco más quizás de la primera hora. Y probablemente tenga que terminar un poco antes. Este, Me queda por preparar para mañana otra clase más, otras dos en realidad, y necesito un poco más de tiempo para poderlo hacer. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con el tema del neoliberalismo en el Perú, y luego vamos a ver algunas ideas generales acerca de lo que es el tema del populismo, ¿verdad? Que es un tema, es un aspecto que hay que verlo y entenderlo enlazado con lo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, son como dos aspectos de una misma realidad política y social, ¿no? Todo lo que es el régimen neoliberal ha tenido siempre como un soporte, tiene como un elemento de contexto el aspecto del populismo, ¿no? Entonces, que no es nada nuevo, ¿verdad? Lo nuevo viene a ser relativamente dentro de lo que son las perspectivas históricas amplias en las que se desarrollan nuestros países. Eh, lo relativamente nuevo es el neoliberalismo, que como estamos viendo empieza a configurarse desde los años 90, desde los 70 en realidad, pero cobra su mayor impulso y se cristaliza en los sistemas políticos y sociales de Estado a partir de los años 80. Entonces, eso hace del neoliberalismo una especie de estructura social y política relativamente nueva, ¿no? Entonces, sin embargo, el populismo es una estrategia política, es un régimen político que tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Tiene una larga data de ser el marco donde se desarrollan muchos de los aspectos de la dinámica social y política de nuestros países. Y hablo en general de Latinoamérica, ¿no? No solamente del Perú, pero de Latinoamérica en general. Entonces hay que tener en cuenta eso
y también el hecho de que son como dos aspectos asociados, ¿verdad? Neoliberalismo y lo que es el populismo. Algunos piensan que el populismo, digamos, termina en los años 70, en los años 80 aproximadamente. Sin embargo, lo que muestran los hechos es que los regímenes neoliberales, como el de Fujimori que estamos nosotros analizando, en realidad se han constituido sobre la base también de muchos aspectos del populismo, ¿no? Por eso se le llama al neoliberalismo, se le llaman como los regímenes que se apoyan en una especie de neopopulismo, ¿no? No hay mucha diferencia en realidad, ¿no? Es más bien cambian una serie de contextos, cambian una serie de aspectos de la dinámica económica y política, y por eso al populismo se le llama neopopulismo en los tiempos en los que aparece asociado al neoliberalismo. Bueno, de eso vamos a hablar un poco ahora. Y antes de, no sé si en la clase anterior alguien puede hacerme acordar, por favor. No sé si llegamos a ver algunos videos. ¿Llegamos a ver algunos videos de Fujimori? ¿Sí? Sí, profesor. Ah, ya. ¿Cuál vimos? ¿Te acuerdas? El del Fujishock, ¿no? ¿Uno sobre el Fujishock? Sí, ya. Eh, quiero mostrarles, gracias, ya me acordé. Quiero ver si puedo mostrarles otro que, a ver, ojalá lo pueda jalar desde acá. Ustedes me van a decir si es que puedo. Ah, creo que ¿se ve? Profesor, primero tiene que abrir el video y luego compartir pantalla. Gracias. A ver, qué tontín. No se olvide de activar el audio. Oye, avísame, pues te quedas calladita también. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora se ve? Sí, Ya, ya, a ver, ¿qué de especial tiene este video? Bueno, tiene algunas cosas que resumen en gran medida lo que hemos estado viendo y otras que estamos, digamos, estábamos considerando en la última reunión que tuvimos, ¿no? Entonces, creo que es una buena recapitulación de lo que hemos estado viendo, con algunos elementos que nos ayudan a, digamos, reforzar el esquema de lo que representa el periodo de Fujimori como el periodo en el cual se construye esta estructura de lo que es el Estado neoliberal, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahí contextualizado en la época justo en la que
él está en el poder. Cuando asomó era solo un desconocido en un país en la ruina económica y abatido por la violencia terrorista. Cuando inició su campaña, nadie le prestó mayor atención. Un sector acostumbrado a gobernar no percibió cuánto había cambiado el Perú. Continúa su recorrido aquí en Huaycán. Pero ese personaje ajeno al país oficial supo darse cuenta y lo resumió en una sola frase: un presidente como tú. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Vota por el verdadero cambio. Marca el 90. Con apenas una idea, dividió el escenario. ¿Usted sabe realmente en lo que se ha metido? No estoy loco. Puso a un lado a lo que él llamó los políticos tradicionales y en su lugar propuso un cambio para una nueva mayoría. No vamos a convocar a los políticos viejos y mañosos. Las condiciones tan misérrimas en que nos han tenido todos estos gobiernos pasados. Fredemos el verdadero continuismo. Hay aliados y aliados. Del gobierno de Acción Popular. Hay aliados explícitos, hechos a plena luz, como los que he hecho yo. Partidos políticos tradicionales no nos han conducido a nada. Yo creo que ustedes ven aquí a mis hijos. Mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Todos mis amigos me molestan. La primera hija de la nación, así. No tenía un plan de gobierno, tampoco una organización política. Bueno, esos son secretos. Pero en un tiempo sin esperanzas, millones de peruanos aturdidos por la violencia y la pobreza, hartos de los políticos que llevaron al Perú a la quiebra, decidieron apostar por el desconocido llamado Alberto Fujimori. Hacer un gobierno trabajador que use la tecnología y fundamentalmente honrado. Para evitar la presentación de su plan de gobierno, fingió una enfermedad. Intoxicación, si le puedo explicar, ha sido causado por comer bacalao en Semana Santa. También recurrió a las evasivas. Le están pidiendo por ahí el plan de gobierno. ¿Por qué no explicó ahora, ingeniero, como había previsto usted al iniciar la campaña en Huaycán? Después le voy a dar respuesta. Y se terminó refugiando en el humor popular. Mi neta, mi camión, me he quedado patito. Sirve para el ataque. No se pone así. No debe robar. El gobierno debe ser honrado y honesto. Que somos capaces, junto con el pueblo, a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura, el 85.5%. Y de hidrocarburos, el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78.
Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares, pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos además sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromin Perú o Ciudad Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario. Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde. De Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. Paso Hierro Perú se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú, era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que en este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligación a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país. Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Al fin y al cabo, era un japonés sin respeto por el país que lo acogió. No quiero terminar este mensaje sin agradecerle la confianza depositada en un gobierno que solo quiere servir. Bueno, ¿qué les parece? Es bastante elocuente, ¿verdad? Yo creo que resume bastante bien lo que hemos estado viendo en la última reunión y lo que vamos a completar ahora en la sesión que estamos empezando, ¿no? Entonces, yo quería empezar con este video porque es una buena visión de conjunto de lo que representa el resultado de haber construido un Estado que se convirtió en una especie de bisagra para el neoliberalismo. Lo que acabamos de ver resume en esencia lo que es el resultado de un proceso de construcción de una dinámica política y económica en el marco del neoliberalismo, ¿no? Entonces, eso creo que nos ayuda un poco a continuar y a ver de manera gráfica
lo que ha significado todo este proceso. Bueno, vamos a continuar ahora entonces a partir de estos elementos y procurando recordar un poco, un ratito, voy a situarme yo. ¿No se me ve? ¿Me pueden ver ahora? Sí se ¿Me le ve. escuchan? ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que no sé cómo hacer para que aparezca mi recuadro. Un ratito, por favor. Perdón, un ratito, chicos, ya estoy tratando de ubicar. Ahí. Bueno, ya no importa. Me pasa que no sé cómo hacer para que aparezca mi pantallita chiquita acá en la esquina. Bueno, ¿me pueden ver ustedes? Sí, profe, nosotros lo vemos. Pero están viendo la... O sea, vemos la diapositiva y lo vemos usted en un cuadrito al lado. Ah, ya, qué raro. Yo no me puedo ver. Ya, no importa. Bueno, no importa. Ya, entonces, lo que decía efectivamente Fujimori ahí, recuerdan ustedes cuando estábamos viendo el video, es cierto, ¿verdad? Lo que decía en el reportaje, que nunca presentó un plan de gobierno. ¿Recuerdan cuando el periodista le pregunta por el plan de gobierno y él responde con evasivas?
Y en gran parte de lo que es el relato de este reportaje, se destaca el hecho de que nunca presentó un plan de gobierno. Y entonces, efectivamente, no solamente no lo tuvo para el proceso de la campaña en aquel año 90, pero que tampoco lo tuvo de una manera significativa y consistente que pudiese haber sido la estructuración de todo un plan que, aprovechando el contexto político, social, ¿verdad?, que le dio tanto éxito en esas elecciones, pudiese haber encaminado el desarrollo del Estado para una mejor visión de futuro del país. No lo tuvo, ¿verdad? En verdad, todo lo que fue el resultado de todo este periodo de gobierno neoliberal no fue sino lo que él llamó y se consideró como un plan de gobierno, como una estructura ordenada de la política de Estado para llevar adelante el país, no fue sino una serie de medidas que, como se ve en el video, tuvieron la finalidad de articular los mecanismos que pudiesen poner en marcha el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo entendido entonces como lo que es una vinculación de un Estado, en este caso el Perú, con las distintas fuentes del poder político y económico, sobre todo económico, ¿verdad? El sistema global, del sistema económico global. Sabemos que todo eso es parte de una dinámica económica, pero sobre todo con un trasfondo político que viene desde lo que hemos conocido aquí como el consenso de Washington, ¿verdad? No hay que perder de vista estos elementos. Yo acá les estoy mostrando un poco de manera esquemática lo que es el proceso que hemos vivido, ¿verdad? Aquí tenemos en esta columna los distintos modos de Estado que antecedieron a lo que fue el Estado neoliberal de Fujimori. Y el aspecto político en este sistema más global hizo del Perú un Estado, más bien del régimen de Fujimori, un periodo en el cual se crearon las condiciones para legitimar, validar, legislar y establecer todas las formalidades posibles para que se pudiese establecer un espacio, un Estado en el cual todos los recursos, los beneficios de esos recursos fueran fundamentalmente a lo que es el sistema económico global, ¿no? A las grandes empresas, a los grandes consorcios, a las grandes transnacionales, a los grandes monopolios industriales. Y todo eso tuvo su expresión en un proceso de privatización. Todo lo que había significado el gobierno militar, los periodos anteriores, ¿verdad?, de ir constituyendo, podríamos decir, la base de un Estado que administra sus propios recursos, se convirtió más bien en un Estado que administra la manera como se extrae esos recursos en beneficio de los grandes grupos de poder económico extranjero. Otra forma de oligarquía, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos históricamente, si vemos en perspectiva lo que fueron esos momentos de la oligarquía, recuerden ustedes que la oligarquía no fue sino el uso del poder económico, el uso del poder político para crear las condiciones de trasladar los recursos, riquezas, excedentes de la economía peruana a los grandes capitales extranjeros, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, que se convirtieron en los principales ejes del capitalismo entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Exactamente es lo que, claro, en otros contextos, con otras condiciones de Estado, en una situación más moderna, pero básicamente la misma lógica, ¿no? Se convierte el Estado en un agente administrador de la extracción de los recursos naturales peruanos que van a todo lo que constituye el sistema económico mundial. Esto es lo que debemos tener en cuenta y, digamos, este esquema resumido nos presenta los aspectos fundamentales de este proceso que debemos tener en cuenta, ¿no? Este tipo de esquemitas ayuda un poco a fijar las ideas y a retener aquello que es esencial dentro de un tema, que debemos verlo lo más ordenadamente posible, ¿no? Para poder entender lo que constituyó en una realidad tan compleja como es la peruana, ¿no? Entonces, hay que contextualizar todo este periodo, insisto mucho en esto, ¿verdad?, en lo que son los periodos anteriores, en lo que el Estado, ¿verdad?, se había constituido en un eje de nacionalización, todo lo opuesto de Fujimori, ¿no? El Estado había sido con los militares la base de un poder de expansión total, inmenso, ¿verdad?, de régimen nacional,
recursos, de industrias y de todo lo que significaba el excedente, ¿no? Y era necesario, por supuesto, salir de ahí porque eso lo aislaba del mundo, ¿no? El consenso de Washington se convierte en la presión, el elemento palanca que impone los organismos internacionales para que el Perú pudiese variar esa dinámica. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Alguien está diciendo algo? No. ¿Alguien está comentando algo? Porque escucho ruidos por ahí, voces. Bueno, se está filtrando algún sonido. Entonces, tenemos el Estado neoliberal, que como sabemos, tuvo esos dos aspectos fundamentales. Primero, el Fujishock, el famoso, ese episodio, ¿verdad?, de evaluación de la moneda y de como de puesta al día de lo que es la economía peruana dentro del sistema financiero mundial, con todas las implicancias que eso tuvo y que ya lo vimos y que terminó finalmente en el autogolpe del 5 de abril, que era ya, digamos, el inicio, ¿no? El inicio en realidad fue el año 90 con el Fujishock. Desde ahí empezaron los cambios traumáticos que para poder seguir llevándolos adelante dentro de la dinámica de transformar la economía peruana, fue necesario que se diese en el contexto de una situación de presión política que no estaba en el marco democrático y por lo tanto tuvo que darse este golpe del 5 de abril, ¿no? A partir de ahí ya todo los demás esfuerzos que hizo Fujimori por tratar de crear la imagen de un país democrático no fueron sino maquillajes de una situación en la que evidentemente había habido un golpe militar, se había establecido un gobierno de facto, que por más intentos de presentar esa imagen democrática con asamblea constituyente, con nuevas elecciones, después se supo todo lo que significó todo eso, ¿verdad? Toda una serie de fraudes, una serie de confabulaciones, de corrupción y de manipulación de los recursos políticos y económicos del Estado para crear esa falsa imagen de democracia, que sabemos que terminó en todo lo que es la corrupción, ¿no? Entonces, el gran resultado de todo esto fue sí, es cierto, se logró estabilidad económica, pero a costa de toda una serie de perjuicios para el país que ahora vamos a terminar de desarrollar, ¿no? Se logró la liberalización del mercado peruano, el Perú pasa a ser parte de la economía mundial y gracias a eso nosotros tenemos parte dentro de ese sistema que nos ha convertido en un país prácticamente, por lo menos en lo externo, ¿no? En lo visible, en los aspectos más visibles de la modernidad que trajo y que significó haber liberalizado la economía peruana, nos convierte en un país externamente como si fuese del primer mundo, ¿no? Porque tiene moles, tiene centro de recreación, tiene elementos de modernidad y una serie de tecnologías que lo ponen al nivel de cualquier país en el mundo, pero en el fondo, detrás de todo eso, hay una cáscara, hay una situación hueca, no tan hueca, ¿verdad? Porque me refiero a que está lleno de todo lo que es la pobreza, la discriminación, la postergación y todas las diferencias sociales que se han mantenido. De modo que este periodo del Fujimorismo no fue sino una visión, una ilusión artificial de beneficio para el país, cuando en el fondo no fue sino más bien una situación de destrucción de las bases sociales de lo que podría haber sido un Estado al servicio del país, y superar una serie de situaciones que se habían desarrollado en los regímenes anteriores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, todo lo que significó eso de tecnología, honradez y trabajo, como el eslogan de Fujimori, no fue sino más bien una pantalla que encubrió en realidad sus principales intenciones, ¿no? Ahora, lo que no se sabe es en qué momento Fujimori dio un giro, porque efectivamente, ¿no? Él empieza como cualquier otro
candidato populista que va apareciendo, ¿verdad?, casi de la nada, deslumbra a las grandes mayorías y se convierte en una especie de líder esperanzador, ¿no?, para sacar al país y a la gente, ¿verdad?, de una situación insostenible como la que ya se tenía hasta el año 89-90. ¿En qué momento se produce este cambio, ¿no? ¿En qué momento se produce este giro? Un poco la respuesta va a estar dada por el tema del populismo. Muy rápidamente Fujimori va a entrar en una dinámica populista que lo va a hacer que se rodee de los principales elementos que, sí, le dan una legitimación en el poder, le dan una legitimación dentro del contexto de la situación política, pero al mismo tiempo lo hacen un instrumento, ¿verdad?, de todo ese proceso de extracción de recursos, de hipotecar al país a los grandes organismos internacionales y de generar vínculos que de manera desventajosa proporcionan una gran facilidad para que se extraigan los recursos naturales del país, ¿no? A la postre fue eso. El populismo finalmente atrapa en el contexto político al líder, entre comillas, de las grandes mayorías, y este no hace sino más bien someterse a ese sistema, ¿no? Inevitablemente se establece en una especie de articulador de todo ese proceso, ¿no? ¿En qué momento se produce eso? En las primeras etapas del gobierno de Fujimori, ¿no? Muy rápidamente él está imbuido. Recordemos que está también en el contexto al lado de Hernando de Soto y de todos los ideólogos del neoliberalismo. Entonces ya venía él preparando esa estrategia. Probablemente no calculó en cómo iba a terminar, pero en cómo terminó es en realidad el modelo que han seguido muchos de los regímenes neoliberales en América Latina. El caso de Fujimori, del fujimorismo, es el caso más, digamos, dramático y visible, ¿no? Porque terminó en la forma como terminó. Pero después hay otros que, en realidad todos terminan cuestionados. Ahí tenemos en Argentina, por ejemplo, ¿no?, lo que es el régimen de Kirchner, que ahora ella está cuestionada por supuestos actos de corrupción, ¿verdad? Y casi todos los presidentes estos populistas como Fujimori terminan siempre en escándalos de corrupción, ¿no? Y claro, ese es el costo, ese es el resultado, esa es la consecuencia de toda una dinámica de manejo informal del Estado, de la estructura y organización del Estado, que en el caso del Perú tuvieron una expresión en todo lo que fue el montesinismo, ¿verdad? Como una manera oculta como un poder oculto detrás de la autoridad política. En Argentina ocurrió lo mismo, en Venezuela ya ven cómo terminó, cómo está la imagen de Maduro también igualmente deteriorada por las acusaciones de corrupción. Entonces, ya eso nos da un indicio de cuál es el camino y el rumbo y las consecuencias de desarrollar un Estado en estas condiciones, como las estamos viendo que se desarrolló acá en el Perú, ¿no? Entonces, terminemos de hacer este balance rápido para completar este tema y entrar a ver un poco lo que es el aspecto del populismo en el Perú. Antes que, por si acaso no tengo ocasión de mencionarlo, hoy día esta semana vamos a tratar de terminar esto y el aspecto del populismo. E inmediatamente vamos a enlazar con el tema de la corrupción, ¿ya? El tema de la corrupción, porque es, como estoy tratando de sugerir, es una de las características que tiene el desarrollo del populismo, del neopopulismo y del neoliberalismo como formas de organización del Estado. O sea, el costo social, el costo moral para una sociedad es la de la corrupción, ¿no? Entonces, parece ser que una característica fundamental de estos regímenes políticos, neoliberal, populista o neopopulista,
una de las consecuencias, una de las características esenciales es esta, la de propiciar los espacios dentro de los cuales la corrupción se convierte en una forma de estructurar el Estado también, ¿no? Entonces vamos a tratar de llegar a esa situación. Por favor, si alguien desea comentar o preguntar o decir algo, lo puede hacer, por favor. Yo no puedo saberlo desde acá, si es que ustedes no me lo hacen saber. Bueno, entonces, lo primero entonces que ya habíamos mencionado, que era el Fujimorismo, debemos verlo como una etapa en la que es cierto, ¿no? Se produce una especie de antítesis de lo que fue el régimen militar, el Estado intervencionista. De hecho, hay que verlo así como eso, ¿no? Como el desmontaje, la destrucción de lo que fue todo ese proceso de construcción de un Estado que, como el de Velasco, hizo todo para constituir una base amplia, ¿no? Un Estado amplio, un Estado nacionalista, en el cual fundamentalmente todo lo que constituía la base de la generación de las riquezas, su transformación y producción, fuese básicamente del Estado, administrado por el Estado y en manos del Estado, como un supuesto agente intermediador entre todo lo que es la nación, la población, el país como tal, y la administración de estos recursos. Entonces, el neoliberalismo no fue sino la sustitución de ese régimen por el otro que ya hemos visto y que tuvo todas esas características de ser un agente más bien administrador de la extracción de los recursos en beneficio de las grandes transnacionales y de los consorcios industriales que el mundo global ha creado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, fíjense, esto por ejemplo, ¿no? Acuérdense de la lógica del neoliberalismo, que es privatizar. Todo se privatizó. Todo lo que los regímenes anteriores habían constituido como un modelo de propiedad pública, propiedad del Estado, de la gran propiedad nacional, el gobierno, el régimen fujimorista, como todo régimen neoliberal, lo que hizo fue atacar esos espacios de propiedad pública, ¿no? Y de propiedad social, de propiedad amplia. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la reforma agraria, que lo que intentó fue hacer una socialización de los derechos de propiedad, de uso y de actividad y de trabajo, en este caso de la tierra, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo el fujimorismo con su Estado neoliberal fue desmontar todo ese aparato. Claro, obviamente, eso era contrario a una política de privatización. A partir de ahí empieza todo un proceso, ¿verdad?, de parcelación, privatización y de venta de lo que son los principales, de lo que eran las principales fuentes de recurso agrícola a mano de propiedad privada. Eso es típico de un régimen neoliberal. Y ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿no?, de cómo se preocupó y con tanto afán el régimen de Fujimori por replantear el tema del régimen de propiedad de la tierra. Claro, porque eso significaba que se podía ahora ya privatizar, ¿no? Y a partir de ahí vienen, recordando un poco lo que es el tema que vimos de las comunidades campesinas, desde aquí empiezan los problemas, gran parte de los problemas que ahora enfrentan las comunidades en el mundo rural, en el mundo andino, ¿no? Por todo ese proceso de privatización que han cambiado la manera de estructurarse que tienen las comunidades, y ha generado una serie de conflictos internos que tienen que ver con la propiedad de la tierra. Actualmente es eso. Entonces, eso se lo debemos a Fujimori. Ese problema que ha creado para muchas comunidades, se lo debemos a Fujimori. Y por otro lado también, lo que propició Fujimori no ha sido sino crear las condiciones para que esos grandes latifundios, por ejemplo, ¿no?, pero se entregara en propiedad social a los trabajadores, el régimen de Velasco, ahora bajo el proceso que alentó Fujimori de privatización de la tierra, ahora estén nuevamente esas tierras, esos grandes latifundios que se expropiaron y que se trasladaron a los trabajadores en los años 70, ahora estén nuevamente en manos privadas. Por eso no sé si recuerdan el grupo Gloria,
que es uno de los grupos de poder económico más fuertes que tenemos en el Perú, es propietario de haciendas, de esas grandes haciendas norteñas. Me parece que Ayaltí, no recuerdo exactamente ahorita el nombre de una de las principales haciendas de las que se hizo propietario este grupo, ¿no? O sea, se privatizó nuevamente. Eso es el neoliberalismo y eso es lo que hizo Fujimori. Entonces, lo que hizo, justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Se monopolizó lo que antes había sido lo que antes era parte de una propiedad global, social, parte del patrimonio colectivo, se ha privatizado y está ahora en manos de lo que son los nuevos, los llamados nuevos, ¿cómo se llaman? Los nuevos dueños del Perú, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Hay nuevos dueños en el Perú. Se destruyeron los sindicatos, ¿verdad? Esto es una cosa, digamos, deliberada. Lo que imponía el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los demás organismos internacionales para inhibir a los sectores populares a que reaccionaran y estableciesen una forma de organización política de la lucha reivindicativa por los derechos en los países, y que esta dinámica social, esta movilización popular, generalmente ha estado enmarcada dentro de lo que es el movimiento político sindical, lo que hizo fue, con esta dinámica de despidos masivos, no solamente despedir gente, privatizar empresas, despedir a los trabajadores, pero también descabezar políticamente al movimiento popular, ¿no? Se destruyeron los sindicatos. Los sindicatos antes eran, en las épocas de Velasco, en la época de Belaúnde y de Alan García, los sindicatos eran la principal piedra en el zapato de estos gobiernos, ¿no? Era el talón de Aquiles, las movilizaciones inmensas que se formaban cada vez que se generaban conflictos económicos, reclamos por el alza del costo de vida, por alguna devaluación, los primeros que salieron eran los sindicatos organizados. Ahora ya no sale nadie. Ya no salen de esa manera porque sencillamente la consigna era esa, ¿no? Anular el sistema político de los trabajadores, destruir la base sindical, ¿no? Y esos sindicatos, en ese contexto de crisis, tuvieron que organizarse de la mejor forma posible para poder hacer frente a las necesidades, ¿no? Porque los despidieron masivamente. Ahí empieza toda esta dinámica de reforzamiento de esos grupos de autoayuda que ahora vemos con la situación de la pandemia. Vemos que están apareciendo por distintos sectores del país, ¿no? Lo vemos acá en Lima, lo vemos en las noticias. Grupos como el Vaso de Leche, los comedores populares, los clubes de madre, las ollas comunes, empiezan a aparecer en esta época, ¿no? Como consecuencia crece la informalidad, como consecuencia de estos despidos masivos, ¿no? Entonces los sindicatos dejan de tener participación en el Congreso, los partidos políticos sin mayor trascendencia, ¿no? Se refugian ahí en el Parlamento para discutir tonterías y no enfrentar la situación política a nivel global, ¿no? Eso fue digamos, la estrategia y el mayor éxito de Fujimori, haber destruido la base política del país, haber destruido la base social laboral del país y crear las condiciones para una situación en la cual hay ejecución de políticas neoliberales, pero sin respaldo social, sin protesta social, sin ningún tipo de elemento que signifique reclamos o reivindicaciones frente a esos hechos. Desde luego que las hay, ¿no? Y las hubo, por supuesto que sí. Pero digamos, al estar asociada la reivindicación política, el reclamo social, la protesta colectiva, al estar asociada con el contexto de lo que en la violencia se generalizaba como situación de ataque al país, ¿no? De hacerle el juego a la subversión, de confabularse para destruir al país, con ese pretexto se ahogaba cualquier intento anulaba cualquier intento de reclamo organizado en el Perú, ¿no? Entonces había una crisis política durante todo ese tiempo generalizada. Fue lo primero, ¿no? Que se
mantuvo, por más que se diga, ¿no?, que ha habido estabilidad, que ha habido orden, lo que se vivió durante el régimen de Fujimori fue una crisis política permanente, solamente oculta, maquillada por por el uso monopólico que tuvo el Estado de los medios de comunicación, y a través de los cuales, desde luego, fue induciendo a la opinión pública hacia una imagen de un país ordenado, de un país que va creciendo, que va desarrollando, ¿no?, que se moderniza, pero en el fondo eso no era más que pura demagogia. Entonces, no había política, no había plan de gobierno, en realidad no lo hubo, no hubo plan de gobierno, lo que hubo fue una estrategia de medidas políticas para favorecer todo lo que fue la dinámica neoliberal en la forma como la hemos estado presentando, ¿no? Tampoco tuvo programas de ayuda social, ¿no? No tuvo una organización basada en una logística, estrategia, en grupos de especialistas que se abocasen a la planificación de políticas públicas. No había nada de eso. La pobreza creció durante el régimen de Fujimori, y ese es otro dato también, otro elemento manipulado tremendamente por el Fujimorismo. Se dice que el periodo del Fujimorismo fue el del crecimiento, ¿no?, de la modernidad, como ya hemos comentado y hemos visto, ¿no?, que hay alguna generación que ve en Fujimori parte de ese proceso digamos, de un país de maravillas, ¿no?, que cambió todo, que pacificó al país y trajo progreso y desarrollo. No, no fue nada de eso, ¿no? La pobreza aumenta, los índices de salud se deterioran más, ¿no? La pobreza extrema en el campo se incrementa, de modo que nos pinta políticamente una situación que no corresponde a lo que realmente ocurrió en esa época, ¿no? Entonces, obviamente no hay partidos políticos, los partidos políticos están completamente deslegitimados y no hay una imagen de conciencia política que se vea reflejada dentro del contexto de la sociedad. Entonces ya hemos visto en la película, en el video de entrada, hemos visto algunos de estos datos, ¿no? Se privatizó una gran cantidad de empresas, ¿no? Y fue lo que proporcionó una primera base que aparentemente dio ilusión de la impresión de estar ante una recuperación económica muy grande. Claro, por supuesto, ¿no? Hubo recuperación económica. Se estabilizó la economía, se liberalizaron los modelos de extracción de los recursos, la política económica se estableció bajo sólidos argumentos neoliberales, y el reflejo de eso fue que, claro, había actividad dinámica, ¿verdad? Pero en empresas que habiendo sido del Estado, ahora eran privadas y estaban en poder, digamos, de los grandes consorcios internacionales, ¿no?, ligadas a los grandes mecanismos de dinámica económica internacional. Entonces, obviamente, había dinámica económica, había crecimiento, había actividad laboral, trabajo, pero esos recursos iban, obviamente, para esos grupos privados. En nada beneficiaban, o en muy poco, al país. Lo que hizo Fujimori entonces fue crear las condiciones para que las actividades económicas beneficiasen a los grupos de poder que estaban ligados a estas empresas, ¿no? Ya hemos visto en el documental, en el reportaje ese, cómo las empresas se van vendiendo a precios muy baratos, ¿verdad?, para el contexto, para el mercado. De lo que se trataba era de disponer de un cierto capital que no había tenido en mucho tiempo el Perú, y de esa manera poder, y aquí viene un poco lo del manejo populista, ¿no? El manejo populista viene por dar, a partir de los recursos que tiene el Estado, dar la sensación de que ha habido un gran crecimiento, de que hay una dinámica de crecimiento económico, y que se puede, a partir de eso, generar obras de desarrollo, de mejora, ¿no?, de infraestructura, vivienda, educación. Que efectivamente lo hizo, como ya hemos comentado antes, ¿verdad?, pero como una estrategia más bien de afirmación política del régimen y del mismo Fujimori,
dentro de un sistema en el cual Fujimori se sentía imprescindible, ¿no? Incuestionado e imprescindible, ¿no? E insustituible, y que solamente él tenía que mantener ese proceso. Esa es otra de las características del populismo, centrarse en un líder, en un eje político que actúa como líder y que se presenta como la figura carismática que encarna el liderazgo de toda la sociedad. En realidad todo fue encaminado a eso, ¿no? Entonces hubo todo, como ustedes ven, toda una serie de mecanismos que se encaminaron hacia ese fin. El tema de las AFP es terriblemente dramático, ¿no? Y ahora ya estamos viendo en todo este proceso de la pandemia lo que ha significado el tema de las AFP. Las AFP se hicieron aquí al modelo chileno y, claro, aquí ha tenido otra dinámica, un tanto diferente a la de Chile. El proceso de la sociedad chilena ha sido un poco diferente en cuanto al modelo este de las AFP, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones. Estas administradoras de fondos de pensiones han sido más bien en el caso de Chile, han sido un modelo extremadamente discriminador, ¿no? Extremadamente discriminador porque han creado la base para una gran cantidad de aportaciones de los trabajadores chilenos con muy poca retribución de lo que son las pensiones al final del ciclo de trabajo de las personas, ¿no? De un trabajador. Entonces, lo que se han enriquecido con estos grandes aportes que se han hecho los trabajadores a lo largo de toda su vida, lo que se han enriquecido son las empresas de las AFP, ¿no? Y las propias AFPs. Se creó ahí una especie de monopolio, y justamente estas AFP aparecen en el contexto del neoliberalismo. Por eso aparecen con toda la lógica de privatizar la jubilación de los trabajadores administrando sus propios recursos, y los han administrado ciertamente en empresas que han estado ligadas al régimen neoliberal. Entonces ahí había una lógica más bien de acumulación para estas empresas y de perjuicio para el resto de los trabajadores. Por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido el año pasado, recuerdan, en Chile, ¿no? Eso es consecuencia de todo ese proceso. Entonces, quiero destacar este hecho, ¿verdad? En relación con el desarrollo. Toda la actitud del fujimorismo y toda la orientación que tuvo, no tuvo nada de desarrollo. Fue una política de privatización. Si alguna vez empleó la palabra desarrollo o habla utiliza el término o la noción de desarrollo, habría que entenderle en el contexto más bien de lo que son los beneficios o digamos, las condiciones para las grandes empresas que se apoderaron de los recursos del país, ¿no? Desarrollo en términos de esa lógica de actividad económica de una empresa o grupo de empresas en relación con la actividad que hacen, ¿no? Se hablaba de desarrollo, pero en el sector minero, en el sector agrario, en el sector industrial, pero ese desarrollo hay que entenderlo en la lógica de esos espacios aislados y en la lógica de las empresas que administran esos recursos. Como le decía hace un ratito, ¿no? Y es importante retener esto. No hubo un plan de gobierno en el Perú, no lo hubo. Y si lo hubiese habido, probablemente hubiese colapsado, hubiese sido imposible de ejecutar por todo lo que significó Montesinos en esa y todo su montaje de corrupción, ¿no? Entonces, no hubo plan de desarrollo, no hubo plan de dinámica económica, no hubo un plan de hacer retroceder los índices de pobreza masiva en el Perú, no lo hubo, era toda pura demagogia, ¿no? El populismo hay que entenderlo en este contexto. ¿Cómo puedes mantener sobrecogido a todo un país con un discurso en el cual hablas de grandes beneficios, de grandes transformaciones, ¿no?
de un nuevo Estado, de una modernidad en el aparato político y estatal, cuando en el fondo los índices de pobreza no variaban de manera significativa, ¿no? Al contrario, claro, sí, ¿no? Sectores, hubo la emergencia de nuevos sectores medios en esos años 90, ¿sí? Pero más por una dinámica propia de la informalidad que hace que tengan, por aspectos culturales de los grupos sociales informales, hacen que tengan una dinámica propia de sostenimiento y de desarrollo. No porque hubiese habido una política del Estado que les hubiese favorecido, ¿no? Sino pues, sencillamente no tenía Fujimori una estrategia de política, desarrollo en salud, en educación, vivienda, no la tuvo, ¿no? No la tuvo. Belaúnde, por ejemplo, a ver, en su tiempo tuvo los programas de construcción de vivienda para las clases medias, lo que es San Felipe, por ejemplo, ¿no? Residencial San Felipe, ahí en Salaberry, ustedes conocen ese conjunto habitacional. Fue una promoción de Belaúnde muy importante para su época, pero básicamente dirigida a las clases medias, ¿no? No eran conjuntos habitacionales para la gran mayoría, para los sectores pobres. Fujimori tampoco hizo absolutamente nada en ese respecto. Villa El Salvador se había formado antes, estaban todo lo que son las villas, Villa María el Triunfo, San Juan de Miraflores, ¿verdad? Estaban allí, pero son distritos cuyas poblaciones han, por ellos mismos, dinamizado la expansión urbana allí, la han constituido en la base de desarrollo, en una base muy importante de estabilidad dentro de una sociedad pobre como es la peruana, y el mérito ahí es fundamentalmente de la propia organización popular. Fujimori no hizo absolutamente nada en materia de vivienda, no hizo nada significativo que hubiese expresado el resultado de una política planificada, ¿no? Por eso miren ustedes acá, chicos, ¿no? Clausura todos los bancos de desarrollo. Había un banco de desarrollo agrario, un banco de desarrollo minero, industrial, ¿no? Es decir, bancos especialmente destinados a dinamizar las áreas estas de productividad. Con la privatización que hizo, vendió, eliminó todos esos bancos y ya no son necesarios, dijo, porque ahora estos sectores se manejan bajo el principio de la propiedad privada. Entonces ahí no intervino para nada este proceso de desarrollo, cuando esos son los principales ejes que deberían, y que en toda situación democrática, proporcionar las bases fundamentales para el desarrollo y dinámica del país, ¿no? Entonces todo lo que era desarrollo lo fue desmontando Fujimori. Lo fue desmontando porque obviamente eran elementos que el desarrollo entendido en el contexto de una sociedad peruana es encaminar la economía en un determinado rumbo de carácter social, nacional, colectivo, de beneficio para el país, de crecimiento económico que beneficia al país y a los distintos sectores sociales, y eso obviamente es todo lo contrario a una dinámica como la neoliberal, en la que el propósito más bien es la planificación, el desarrollo, la mejora y potencialidad de los recursos en beneficio de las grandes empresas y los consorcios transnacionales privados, ¿no? Eso es así de claro, ¿no? Entonces había todo ese proceso. Entonces, como ustedes ven, no había una estrategia para enfrentar la pobreza, como por el contrario más bien, ¿no? Miren todo lo que significó el aumento y el incremento de la pobreza en esos primeros años del gobierno de Fujimori, ¿no? Fue algo así como, no tanto, ¿verdad? Pero digamos tuvo un efecto casi el que estamos viviendo ahora de pandemia, que se han desatado una cantidad inmensa de pobreza, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, con todo este proceso, mal que bien ha habido toda esta dinámica de los bonos, ¿verdad? Primero de 380, después de los 760, ¿verdad? Que se está distribuyendo a la gente más necesitada, ¿no? Ni eso, ni un sol hubo después de toda la aplicación de las medidas de Fujimori en el año 90, del Fujishock, nada. Dejó simplemente que se resolvieran y que se arreglaran por sí mismos cómo iban a comer, dónde iban a dormir, la gente que fue afectada por la crisis económica
en el contexto de Fujimori, ¿no? Entonces hay toda una lógica ahí que debemos entenderla bien. Tenemos, lo que debe hacerse es desmitificar esa imagen, esa idea de que el fujimorismo fue la mejor época de gobierno para un país que creció, se desarrolló y que se transformó en el marco de lo que hizo Fujimori, ¿no? Fue todo lo contrario, ¿no? Y eso debemos entenderlo en el marco del populismo. El populismo es un régimen político que ensalza a una especie de líder carismático excepcional, que como Superman viene a traer la liberación política y social de las grandes mayorías. Esa ha sido un poco la lógica. Recuerden lo que hacía, según las lecturas y las clases que hemos tenido, recuerden lo que hacía Leguía, ¿no? Leguía fue populista también, porque se dirigió con un discurso a los sectores indígenas, a los sectores obreros peruanos, ¿no? Un discurso para captarlos, para jalar su atención, para jalar su favor político. De esa manera tenía legitimidad, tenía una imagen de líder político importante para solucionar los problemas del país, pero en el fondo ya vemos cómo eso nunca ocurrió, ¿no? Muy bien, entonces se crean todas las condiciones para evitar de que el Perú reaccione frente a un proceso por el cual se despojó de lo fundamental, de los recursos productivos del país para colocarlos en sectores privados, ¿no? Se destruye por eso el aparato legal, ¿no? De reclamos. No hay una política realmente que esté destinada a establecer una dinámica de desarrollo sostenible en el Perú. Entonces, hay una falacia que hay que desmitificar. Es una falacia que Fujimori trajo desarrollo al Perú, ¿no? Lo que trajo fue más bien destrucción, ¿no? Muy bien, en otros lugares han habido cambios, efectivamente. Los cambios que hemos visto acá con Fujimori, de una mayor modernidad, una mayor conexión vial, pero en pocos lugares, como en el Perú, esa transformación, digamos, en lo visible, en lo materialmente visible del país, no significó todo el proceso de deterioro moral, social, que sí significó acá con el tema de la corrupción, ¿no? La manera tan descarada como se produjo la corrupción en el Perú es realmente algo inédito en cualquier parte del mundo. Muy bien, entonces tenemos esto, hay toda una, para que vean el proceso de manipulación, ¿no?, que hizo. Una de sus principales promesas del fujimorismo, uno de sus principales discursos estaba dirigido a atacar el Estado, ¿no? Cuando estaba en campaña, y esto es típico de todos los políticos y líderes políticos del estilo de Fujimori, que no son miembros de ningún partido político, que no han fundado ninguna dinámica social política, que no tienen un respaldo ideológico, claro, porque no son parte de un colectivo que se organiza sobre las bases de un sistema político y de un sistema ideológico que lo fundamente, ¿no? Fujimori únicamente se tiene a sí mismo y se tiene, digamos, dentro de la hábil manipulación de los elementos que definen la política populista, el régimen populista, y a partir de eso va constituyendo las bases que lo van erigiendo como un líder político importante. Ese es básicamente lo que hace Fujimori, ¿no? De modo que una de sus principales baterías estaba dirigida hacia el ataque del Estado, ¿no? El Estado era corrupto, el Estado era antiguo, el Estado no era un Estado moderno y había que transformarlo. Finalmente no transformó nada Fujimori, ¿no? Porque sabemos finalmente cuál es la estrategia. Y allí los grandes responsables han sido la gente con la cual Fujimori se rodeó, que fueron todos estos ideólogos de
el neoliberalismo, que le indicaron cuáles eran las cosas que debería hacer para neoliberalizar la economía, para liberalizarla e insertarla dentro del sistema económico mundial. Por eso, a ver, miren, este dato es importante. FONCODES, ¿no? Es un fondo colectivo de desarrollo social que fue un aporte del Banco Mundial para que el Estado peruano lo utilizase, ¿no? Para la lucha contra la pobreza. Y había una serie de proyectos. La Universidad Católica trabajó en muchos de estos proyectos que estaban destinados a generar beneficio para la población pobre, proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura, proyectos de mejoras de carreteras, para crear empresas que favoreciesen a los sectores más pobres del Perú. Ese era un fondo especialmente diseñado para eso, ¿no? Miren cómo lo utiliza Fujimori, ¿no? Lo convierte en el famoso Ministerio de la Presidencia que hasta ahora dura. Claro, se creó un nuevo ministerio con una gran e importante cantidad de recursos, que fueron estos que FONCODES puso en manos del gobierno, y los utilizó como parte de lo que fue su dinámica de reelección, ¿no? O sea, de esa manera se manejó el régimen de Fujimori. Todo lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En el aspecto educativo. Ahora recién nomás estamos viendo que hay una serie de conflictos con el ministro de Economía, con el que fue el anterior presidente de la SUNEDU, de la Superintendencia Nacional de Universidades, y que refleja todo lo que ha sido el gran problema de la educación en el Perú después del Fujimorismo, ¿no? Después del Fujimorismo, lo que vamos a tener es una educación completamente privatizada, ¿no? Yo me formé en un colegio nacional, en una época en la que la educación pública era muy buena, ¿verdad? Tuve el privilegio de estudiar en un colegio que las clases eran cuidadosamente planificadas, bueno, en parte porque era un colegio de aplicación, ¿no? Ahí iban a trabajar con nosotros, éramos como especie de conejillo de indias de futuros profesores que entonces se esmeraban en hacer clases modelos, ¿verdad? Eran clases muy bien planificadas, muy bien asesoradas por los profesores mayores. Entonces, en general, había un muy buen nivel de la educación pública en años anteriores. Todo eso se destruyó con Fujimori, porque Fujimori estableció el principio de la educación con fines de lucro, ¿no? Todo lo privatizó, ¿se dan cuenta? Hasta la educación, que es el bien más importante que tiene una sociedad para preservar la reestructuración de la base cultural de su población, hasta eso lo privatizó. De modo que en los años 70, en los años 80, en los años 90, sobre todo, en los años 90, ¿no? Que estamos hablando de Fujimori, ¿no? Esto también se daba en los años anteriores, pero básicamente en los años 90 se empiezan a formar, bajo este principio de la liberalización de la educación, en el marco de esta política de desarrollar la educación con fines de lucro, empezaron a aparecer cantidades de colegios particulares, nido particular, el colegio, qué sé yo, todo particular, ¿no? Por todas partes aparecieron estas empresas educativas particulares. Yo me acuerdo, en esos años, yo dictaba en la Facultad de Educación de la Católica. Y allí, cuando conversaba con sobre todo chicas, ¿no? Esas eran las alumnas de educación. Cuando conversaba con ellas y acerca de lo que iban a hacer después que terminasen la carrera, decían que ya estaba todo planificado y que muchas de ellas se habían animado a estudiar educación porque ya tenían el ofrecimiento y la seguridad de que en la familia les iban a ayudar a poner su colegio, ¿no? Su colegio particular, su propio colegio. Obviamente todo esto tuvo unas implicancias. No necesariamente tuvo que haber sido una mala estrategia esta,
porque en otros contextos se ha podido hacer también y con relativo éxito, pero no tenía por qué haber sido, digamos, un resultado tan negativo como el que fue ahora, ¿no? La educación pública dejó de ser lo que fue y se convirtió más bien en una educación muy deplorable, en un sistema educativo muy deficiente, con malos pagos a los docentes, con muy poca infraestructura, poca implementación de los elementos para el trabajo didáctico con los estudiantes, y todo eso se trasladó, más bien se invirtió, ¿no? Se crearon una serie de desniveles y de desfases dentro de la estructura educativa que sus resultados los estamos viendo hasta hoy, ¿no? Se incrementó y se polarizó más la calidad educativa en el Perú como consecuencia de esta política de liberalizar la educación en el Perú. Entonces, obviamente, se crearon colegios a diestra y siniestra, hasta llegó a establecerse esto, miren acá, ¿no? La educación basura, porque era evidente que había únicamente el pretexto para lucrar, de construir una escuela y dar, en fin, cualquier remedio de lo que es un proceso educativo, y de esa manera tener un negocio bajo el esquema de la educación privada, ¿no? Y empiezan a aparecer estas grandes universidades, todo esto este caos que estamos viviendo ahora. Imagínense, por ejemplo, ¿no? La Universidad Garcilaso de la Vega, un rector o vicerrector que acumule, no les miento, estamos hablando de 50 millones de soles acumulados como sueldo anual. 50 millones de soles, un rector de una universidad como Garcilaso de la Vega. ¿Cómo se puede entender y explicar eso? Y eso es solamente por un ejemplo, ¿no? Y después por eso las grandes peleas que hasta con piedras y palos se agarraban en la Universidad San Martín de Porres, ¿verdad? Los grupos de poder que perseguían conquistar las principales espacios de autoridad dentro de la universidad, dentro de la campaña de elecciones rectorales que siempre han habido, por supuesto, ¿no? Se explican por eso, ¿no? Por la ocupación de un espacio que les va a permitir lucrar de la manera más excesiva posible, más favorable posible para sus intereses particulares. Entonces ahí tenemos el resultado de toda esta política de privatización que Fujimori implementó. Lo más terrible y lo más deplorable fue que en lugar de potenciar en el aspecto educativo lo que es, por ejemplo, la integración de la población indígena dentro del sistema económico nacional, en una manera que pudiesen preservar sus propias lenguas y valores culturales, más bien se convirtió el Estado en la época de Fujimori en un agente de resocialización de la población indígena, entre comillas, para peronizarla, ¿no? Esa idea que hemos visto atravesó el Perú a lo largo de todo el periodo del régimen oligárquico, en el que los indígenas fueron vistos como un obstáculo, fueron vistos como una especie de lastre para el desarrollo del país. En otro sentido, se trasladó a este régimen de Fujimori. Entonces, en lugar de potenciar, por ejemplo, la educación bilingüe, intercultural bilingüe, lo que hacía era más bien promover la castellanización de los cursos y de los regímenes de educación en las poblaciones nativas. Tuvo que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, recién en el año 2012, recién ahí se formaliza esta Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Ya habían antes esfuerzos por educación intercultural bilingüe, pero estaban en manos de ONGs, instituciones privadas, como la Católica, por ejemplo. La Universidad Católica ha trabajado mucho alentando por lo menos la discusión a nivel de debate y de discusión del valor que tiene la educación intercultural bilingüe. La Universidad Católica ha tenido muchos aportes, muchos e importantes aportes. Y la Iglesia, por ejemplo, instituciones extranjeras que han estado interesadas en preservar el valor
cultural de las poblaciones nativas, trabajaron intensamente contra toda la, contra viento y marea por la arremetida política del Estado fujimorista, que estaba empeñado en proporcionar una educación más bien que, entre comillas, iba a modernizar al Perú, ¿no? Y la idea era más bien destruir los valores fundamentales de nuestras poblaciones nativas, ¿no? Afortunadamente ahora hay ya una entidad, una institución creada para tratar de, digamos, de atender ese problema, ¿no? De la educación intercultural bilingüe. Entonces, como ustedes ven, chicos, Fujimorismo no constituyó más que una manera de eclipsar el desarrollo social peruano. Ustedes ven, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo con este hecho famoso de las ligaduras de trompas a mujeres andinas en pleno periodo de Fujimori, ¿no? Que ellos lo han negado de todas las formas, pero ahí están los testimonios de cientos de mujeres que fueron afectadas y que sin su consentimiento y sin que ellas lo supieran, fueron esterilizadas, ¿no? Por esta lógica de Fujimori de la funcionalidad, de la modernidad, ¿no? Y de una dinámica que, entre comillas, iba a favorecer la superación de la pobreza, porque de esa manera se iban a recortar los nacimientos, y que eso era parte del proceso de modernización del país. Lo que hizo fue destruir las bases para un sistema económico que tuviese una amplitud grande como para abarcar a todos los sectores sociales. No lo hizo, ¿verdad? No lo hizo, al contrario, creó las condiciones para que apareciesen este sistema privado de clínicas que ahora se ha convertido en una especie de verdugos de la pobre gente que ha tenido necesidad de ir a atenderse en clínicas durante la época en este tiempo, y que todavía lo sigue haciendo, ¿verdad? Que contaminados, infectados con el coronavirus, han ido a las clínicas y no los han atendido, justamente porque no tienen la capacidad de responder económicamente a los recursos de estas empresas privadas, ¿no? O sea, el colmo de la deshumanización de una dimensión tan importante y humana de toda sociedad como es el acceso a la salud, es consecuencia de todo este periodo de Fujimori, ¿no? Entonces, todas estas grandes clínicas, a días y por ahí que tenemos una red inmensa de clínicas, es de la época de Fujimori, ¿no? Se liberalizó el aspecto de la economía peruana. Muy bien, entonces en síntesis, en resumen, no hubo esa famosa modernización del Estado, que es el argumento por el cual se cerró el Congreso ese 5 de abril, ¿no? Ese 5 de abril lo que se hizo fue, con el pretexto de que era necesario dar ese gran paso para liberarse de la política, de los viejos políticos que estorbaban el desarrollo del país, y que había que modernizar el Estado, hacerlo ágil, funcional y más favorable para un desarrollo social. En el fondo no se hizo absolutamente nada. Lo que se hizo fue cambiar de nombres a una entidad, crear una extensión de otra en los ministerios, crear más ministerios, eliminar otros, juntar 2 ministerios en uno, ¿verdad? Ese fue el proceso de su gran transformación del Estado. De modo que lo que tenemos ahí es más bien que se constituyó la base de un Estado que fue funcional a todos esos mecanismos de intervención extranjera en el Perú para extraer los recursos naturales, ¿no? Y aquí estoy introduciendo otro elemento que lo vamos a ver en una clase posterior, y que es el proceso del extractivismo, ¿no? A ver, tratando de recapitular hasta ahorita. Estamos viendo el Estado neoliberal. Estamos hablando un poco de populismo como un elemento que acompaña siempre y que está siempre relacionado con estos modelos neoliberales de Estado, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo y que es bastante negativo de lo que fue el régimen de Fujimori,
tiene que hacerse en un contexto en el cual todo lo que haga el Estado, políticamente, legalmente, tiene que estar legitimado. Es decir, que la gente lo acepte, que la gente lo vea como necesario, que la gente lo vea como útil para el país, ¿no? Privatizar, la gente empezó a ver con buenos ojos, ¿verdad?, que la educación se privatice, que la salud se privatice, que todo se privatice. Obviamente porque es presentado esos cambios en un contexto de un discurso que lo presenta como la salvación para la integración de un país que está dividido. Lo presenta como la solución para llegar con estos servicios a una gran mayoría de la población que antes no los tenía. Pero en el fondo no es así. En el fondo no ocurrió absolutamente nada de eso. ¿Y cómo se logra ese consentimiento de la población? ¿Cómo se logra esa legitimación? A través del discurso populista, ¿no? El discurso populista hay que entenderlo en el contexto de un esfuerzo que hace el líder político y los grupos que lo acompañan y respaldan por tratar de establecer las condiciones de aceptación de su participación dentro del Estado y de lo que el Estado mismo hace, ¿no? Entonces, claro, la gente se lo cree porque es desarrollado en el marco de una sociedad populista, ¿no?, que desarrolla un discurso que atrae, cautiva a las masas, ¿no?, que da 4 gritos como los daba Fujimori, condenando y criticando lo que todo el mundo sabía que estaba mal, pero en un contexto, ¿verdad?, de una sociedad que siempre necesitó líderes, siempre necesitó de promesas de cambio y transformación. Ese mensaje era recepcionado como la gran solución a los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su transformación del Estado? Ninguna, ¿no? Más bien destruyó el Estado y lo convirtió en una mesa de partes de las grandes empresas transnacionales que hicieron lo que quisieron con los recursos del Perú. Ese es el segundo aspecto entonces, ¿no? Primero, Estado neoliberal. Segundo, régimen populista. Y el tercer aspecto es el extractivismo, ¿no? Son 3 aspectos que debemos ir ya visualizando a modo de conclusión de esta parte de la discusión de los temas que estamos teniendo y verlo como lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no?, antes de que termine el semestre, pero debemos verlo como parte de esa dinámica por la cual el Estado se asegura, el Estado mejor dicho, asegura la posibilidad de mantener estos regímenes económicos y productivos a partir de la extracción de los recursos naturales que se van fuera. Claro, la lógica no es que se queden acá, ¿no?, que beneficien al país los recursos mineros, los recursos de la agricultura, de la pesca, ¿no?, que se queden acá, en el país. Pero como el país no tiene la capacidad industrial, técnica, para reconvertir esos elementos naturales en elementos de uso local, tiene obviamente que venderlos y exportarlos como parte de su dinámica económica fundamental. Nosotros en el aspecto minero, por ejemplo, nuestra economía depende en gran medida de la venta de esos recursos al extranjero, a una economía como China. Pero ahora, como todo está paralizado por la crisis, ¿verdad?, el Perú ha dejado de percibir ahí una importante cantidad de recursos. Entonces, el extractivismo tiene que ver con esa política por la cual se crean las condiciones para que vengan las transnacionales y se lleven los recursos naturales fuera del Perú. Eso normalmente es lo que hace un Estado, exportar sus recursos, ¿no? Pero digamos acá el costo-beneficio resulta siempre altamente perjudicial para una sociedad como la peruana. Parte de ese costo-beneficio perjudicial es todo lo que nosotros vemos ahora como conflictos sociales ambientales, el deterioro de las cuencas agrícolas de las comunidades campesinas, la expropiación de tierras comunales,
las enfermedades que se han generado como consecuencia del relave minero, de los desechos químicos que las empresas mineras utilizan en las zonas campesinas, ¿no? La destrucción de la flora y fauna de determinadas zonas de caza, cultivo, recolección de los grupos nativos amazónicos, y toda una serie de prejuicios frente a los cuales el Estado simplemente no hace absolutamente nada. Ese es parte del costo-beneficio, ¿no? Entonces, asociemos esto. Ya tenemos 3 elementos para entender en conjunto lo que es esta situación de Fujimori. Por un lado, neoliberalismo; por otro lado, contexto populista; y por otro lado, esta política extractivista. Son 3 elementos que debemos verlos en conjunto para poder entender la lógica del Fujimorismo, que representó eso. Representó un proyecto exitosísimo, ¿verdad? Exitoso, de gobierno puesto al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Entonces, lo que gravitó enormemente aquí fue la manipulación de los medios de comunicación, otro elemento fundamental del populismo. El populismo justamente se basa en la manipulación de los medios de comunicación, como una forma, ¿verdad?, de proyectar una imagen de la realidad que no es la correcta, que no es la exacta. Entonces, se redujo a lo mínimo el Estado. En la educación ya no tenía que ver, la salud menos todavía, como ya les mencioné en algún momento, ¿verdad? Todo eso era obligación, según Fujimori, del sector privado, ¿no? El sector privado nunca se interesó en hacer de estos servicios una manera de conexión con los grandes intereses y fines de las grandes mayorías. Claro, no está reñida la actividad privada, no está contradicha la actividad privada con la búsqueda de poner esa actividad no solamente al servicio privado de quien invierte en ella, sino al servicio también del resto del país, o a cuantos pueda alcanzar su beneficio. Pero aquí lo que ocurrió fue más bien que se crearon las condiciones para que hago que puedas tener una actividad privada que te beneficie, pero al mismo tiempo legislo, construyo mecanismos políticos que hagan que seas tú principalmente el que se beneficie con estos recursos, ¿no? Ya lo demás, los pobres que se arreglen como mejor puedan. En el fondo, de una manera dicha bastante simple, esa fue la idea, ¿no? Entonces, un Estado al servicio del neoliberalismo. Terminamos con esto entonces. ¿Cuáles fueron los efectos más permanentes en el Perú y a largo plazo, como que podríamos decir estamos viviendo hasta ahora? ¿No? Una primera consecuencia fue esta: el desajuste y la destrucción del sistema de partidos políticos en el Perú, ¿no? En el Perú no tenemos un sólido sistema de partidos políticos, no precisamente por Fujimori, ¿no? Porque esa fue parte de la dinámica histórica que hemos tenido en el país. En contadas excepciones hemos tenido un sistema de partidos sólido. En la época de Leguía estaba el APRA, ¿verdad? Estaba el Partido Socialista de Mariátegui, el Partido Comunista, pero después no. Han habido pequeños grupos de organización política de poca trascendencia, y eso se reforzó más todavía en la época de Fujimori. De modo que uno de los efectos, consecuencias que hasta ahora vivimos de esa situación es la ausencia de un sistema de partidos políticos que estén bien dirigidos, bien organizados, con una estructura democrática que refleje, ¿verdad?, lo que es el proyecto de construcción de una sociedad democrática en nuestro país. No la hay. Fujimori destruyó eso sencillamente, ¿no? Su cambio 90, su nueva mayoría y todas esas tonterías de partidos que ellos han organizado no son partidos políticos, son organizaciones de un grupo de seguidores que, bajo la manipulación de lo que fue los medios de comunicación y toda una serie de mecanismos del Estado, pudieron movilizar, y aquí viene el aspecto populista, pudieron movilizar a grandes cantidades de la población, de los sectores pobres, ¿verdad?, bajo el
discurso, bajo la ilusión, bajo la imagen proyectada de un país en progreso, en desarrollo y en actividad creciente, que no lo fue, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión. Debilitamiento del sistema de partidos políticos. Descabezó la base política, por lo menos a nivel sindical, y nunca permitió que se restableciese, ¿no? Entonces ahí eso ya fue determinante. Y por otro lado, ha habido, ¿no?, con todo el crecimiento de la informalidad, una dificultad muy grande de organización social, que a nivel político los sectores informales pudiesen haber sido una importante contribución al movimiento social popular en el Perú. No ha habido eso, ¿no? Entonces, más bien, se establece dentro de los sectores pobres la imagen esta del clientelaje, ¿no? Te doy tuppers, pero vota por mí. Y votan por él, ¿no? Te doy plata como cancha, ¿no? Así como el patita este de la César Vallejo, ¿no? Te doy puesto de trabajo a cambio de tu voto, ¿no? Ese tipo de situaciones es típica y característica de una sociedad como la peruana. Y luego, como estamos viendo, crece la informalidad, aparecen nuevos sectores, si bien es cierto, muy importantes, ¿verdad? Pero más que por acción de Fujimori, del Fujimorismo, como consecuencia de la propia dinámica social y cultural de los sectores informales, que se desarrollan en los sectores amplios de las clases medias, ¿no? Gamarra es parte de ese, es resultado de eso también, ¿no? Quienes ahora son propietarios en Gamarra provienen de esos sectores populares, informales, que fueron maltratados, migrantes que estuvieron en los márgenes de la sociedad en aquel entonces, y que luego con mucho esfuerzo sacaron adelante todas estas empresas que ahora constituyen lo que es Gamarra, ¿no?, con todas las dificultades que estamos viendo ahora. Fueron las clases medias, pero también los nuevos pobres. Se acentuó la pobreza durante todo este proceso, ¿no? Pero sobre todo, esto fue quizás lo más importante. Esto fue lo más importante, ¿no? Lo más importante fue que se institucionalizó la corrupción en nuestro país. Se estableció la base para formalizar, hacer continua y permanente la corrupción en nuestro país. Este es quizás el más contradictorio de todos los hechos que nosotros podemos ver, ¿no? Porque a pesar de esto, que es clarísimo, por lo menos para lo que tenemos una visión crítica, así como ustedes, que estudiamos esta realidad, la podemos valorar, la podemos cuestionar, analizar en detalle, más allá de cualquier apasionamiento, ¿no? Pero paradójicamente este hecho de que fue el gobierno y un régimen muy corrupto y que permitió que se generen las bases para continuar con esa corrupción en los periodos posteriores, aún así Fujimori sigue teniendo preferencia, sigue teniendo simpatía y sigue teniendo la acogida de importantes sectores de la población. Eso ocurre en todas partes, ¿eh? En todas partes de Latinoamérica, en todas partes en el mundo, donde hay un régimen populista, hay eso. Es un poco con esto vamos terminando ya, chicos. Es un poco la lógica esta de miente, miente que algo queda, ¿no? Es algo parecido. El discurso populista lanza promesas, lanza glorias, describe magnificencias, que al final se desmoronan por sí mismas, pero algo queda. Y en ese algo que queda está la base para revitalizar la imagen de un régimen que no fue, sino como estamos viendo, lo más nefasto para el país, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes entonces una síntesis de todo el periodo fujimorista, con algunos hechos importantes. Lo interesante es verlo transversalmente en la perspectiva de lo que acabamos de describir, ¿no? Todos estos hechos, cada etapa que estamos viendo acá, representa un momento diferente en la aplicación de esa política neoliberal, que como ven ustedes acá, llega únicamente hasta este episodio de la fuga de Fujimori y la situación
política en la que queda su régimen. Una cosa importante, ¿no? Cae Fujimori, termina el periodo de Fujimori, pero no termina el régimen neoliberal. No, no, no. Al contrario, sigue manteniéndose. Y sigue manteniéndose durante un tiempo prolongado. Digamos que ahora está el modelo en crisis. La próxima clase vamos a partir de este hecho. Quería mencionar algo sobre el populismo ahora, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y vamos a hacer, como les decía, el enlace con el tema de corrupción. ¿Ya? Entonces, corrupción, populismo y esta articulación del final del fujimorismo con los otros periodos que vienen posteriormente. Entonces, en resumen y en síntesis, para despedirnos, el Estado liberal no termina con Fujimori, ¿no? Se mantiene porque ya tiene una dinámica propia. El Perú ya está inserto, ya está ligado. Ahora no puede modificar esa situación, ¿no? Y así lo quisiera hacer, no se puede, porque ya está ligado el sistema global dentro de esta dinámica, y lo que se hace, más bien el esfuerzo de toda sociedad, es por hacer que este régimen neoliberal, este modelo de política y de económica neoliberal, no afecte de la manera más amplia a la sociedad, que se puede establecer un equilibrio dentro de un régimen global que tiene mucha fuerza, mucho poder, y que más bien se puede establecer en las mejores condiciones para que beneficie a un país. Ya estamos viendo todo lo que pasa ahora con este loco de Trump en Estados Unidos, Donald Trump, que está imponiendo una serie de medidas de mucho perjuicio para todo el mundo en el marco de este neoliberalismo, ¿no? Tienen el poder de hacerlo. Bueno, entonces con eso vamos a concluir ahora. Antes de despedirnos, no sé si tienen algún comentario o pregunta, chicos. ¿Están despiertos todavía? ¿Mm? Sí, profesor. Así que... Sí, profe. ¿Están despiertos todavía? Ya. Sí, claro, voy a subir enseguida que me llegue el link, lo voy a colocar, y luego el PowerPoint también, ¿ya? Quería terminar hoy día con la visión del populismo, me parece importante. Lo vamos a hacer en la clase del viernes. Pero recuerden esto, ¿no? Este triple conjunto de elementos, ¿no? Por un lado, el neoliberalismo, por otro lado, el populismo, y en tercer lugar, el extractivismo. Son como tres aspectos de una misma situación de estructuración política y social de un país, ¿no? Bueno, chicos, entonces vayan haciendo sus lecturas. El viernes podemos conversar un poco acerca de las lecturas, si es que ya las han avanzado. ¿Las han podido ver? ¿Alguien las ha podido ver? ¿Mm? Camila, ¿tú las has visto? Camila, ¿estás por ahí? Te hacía tomar lonche. Daniele, ¿cómo estás? Daniele. ¿Puedes escucharme? ¡Qué silencio! Bueno, entonces, gracias por su participación hoy día. ¿Seguro que están despiertos, no están dormidos? Sí, profe. ¿Sí? Profesor. Hablamos, profe. ¿Perdón? Profesor, usted mencionó tres reformas en el gobierno de Fujimori. Si podría repetirlas: extractivismo, neoliberalismo y... No son reformas, sino son tres elementos fundamentales que definen la estructura de una situación política y económica
no solamente en el Perú, pero en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Primero, el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, que ya hemos descrito con todas las características que tiene como un modelo económico y político, y después el populismo. El otro aspecto es el populismo. El populismo es un marco también político y social, ¿no? Que necesariamente para poder legitimar todo lo que en el Estado neoliberal se construye, es decir, para darle aceptación, para darle validez, para difundirlo ampliamente entre una población, tiene que darse siempre en condiciones de neopopulismo, ¿no? Esa parte me faltó explicarla, la vamos a hacer el viernes, me parece importante. Y el tercer elemento es el del extractivismo, ¿no? Son 3 elementos. Porque recuerden ustedes, ¿no? Hemos estado hablando siempre hasta ahora de que el Estado crea las condiciones para que se lleven los recursos naturales, para que extraigan la riqueza del Perú y que estén más bien en manos de las empresas privadas. Todo eso es importante entonces como parte de un extractivismo. Se extraen los recursos y el neoliberalismo es eso, ¿no? Es la libertad económica y política que tiene un consorcio, un conjunto de empresas para extraer los recursos naturales del país. Muy bien, Profe, ¿y chicos. hubo Sí, centralismo en esta época? Sí, un extremado centralismo. Todo estuvo focalizado en el Estado y en la figura de Fujimori, ¿no? Todo estuvo centralizado. Por eso durante toda esa época se debilitó bastante el sistema de las regiones, se debilitó fuertemente, ¿no? Los presidentes regionales, los presidentes, el sistema de gobiernos locales también eso por una estrategia claramente política, ¿no? Para descabezar toda posibilidad de respuesta a lo que era el gobierno y el Estado centralizado en la figura de Fujimori. Excesivo centralismo. Bueno, ahora sí, chicos, vayan a tomar loncha a descansar. Entonces, ya, nos vemos el viernes entonces. ¿Ok? Hasta Chao, luego, chicos. profe. Chao, profe, gracias. cuídese. Gracias por su participación ahora. Chao, Garrapata. Chao, profesor. Chao.